Deje usted el gobierno y póngase a vivir como un marqués. Este es el resumen que se puede hacer de socialistas de élite. La obra de Javier Chicote y que pone negro sobre blanco la fortuna de varios exministros socialistas. Nombres de sobra conocidos: Barrenuevo, Vera, Corcuera, Serra o Solana. Son hombres que han sabido hacer carrera fuera de la política, pero por supuesto aprovechando los contactos que hicieron en esta. Hoy aquí en Periodista Digital su autor hablará de este y otros aspectos. Buenos días. Hoy tenemos aquí en Periodista Digital a Javier Chicote, autor del libro Socialistas de élite. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Bueno, un poco, después de haber leído el libro, casi una primera conclusión igual a la que puede llegar el lector es que a estas personalidades a las que glosas aquí, pues Corcuera, Vera, Felipe González, Narcís Serras, un largo elenco, ¿no?, de exministros socialistas y altos cargos de la etapa de Felipe González, que casi les salía más a cuenta, digamos, de estar fuera de la política que en la propia política, atendiendo sobre todo, pues muchos de ellos los grandes ingresos que tienen. En cuanto a ingresos, mucho más a cuenta, desde luego. Uno de los casos que doy es el del exministro de Agricultura, Luis Atienza, ahora mismo presidente de Red Eléctrica, una empresa donde la puso el gobierno Zapatero, porque la SEPI es la que controla la mayor parte del accionariado. Tiene unos ingresos de unos 700.000 euros anuales, que es multiplicar por 10 los del presidente del gobierno. Es decir, en cuanto a rentabilidad económica, no cabe ninguna duda que en el momento que el político deja la vida pública, tiene esos 2 años de incompatibilidades, que son un pelín duros, pero que les dan el 80% del sueldo, y a partir de ahí hay barra libre para trabajar en la empresa privada y ganar, evidentemente, mucho más dinero que en la etapa pública. Que más precisamente mucha gente quizá no sabía el detalle que, bueno, las renuncias de Felipe González y de José María Aznar a pertenecer al Consejo de Estado, claro, no es por una cuestión de vanidad, sino por una cuestión que evidentemente no podrían ganar el dinero que ahora mismo están ganando. Es que si formas parte del Consejo de Estado te ajustas al mismo régimen de incompatibilidades que tiene un ministro. Eso significa que Felipe González, por ejemplo, no podría trabajar para gas natural para la que le pagan 126.500 euros al año. Entonces prefieren tener libertad en sus negocios. Pero aún así lo que no es incompatible es la asignación anual que hace el Parlamento a los expresidentes del gobierno para que puedan llevar una vida decorosa, se dice, ¿no? Y son unos 70.000 euros brutos a cada uno, entre 70 y 80.000 euros para gastos de oficina, que hay que gastar mucha oficina, ¿verdad?, para esto. Y además les ponen a 2 personas, a 2 funcionarios con rango de funcionario, que los pueden elegir ellos y que les paga el sueldo los presupuestos generales del Estado. Yo aquí entiendo que tanto Aznar como González deberían renunciar a esa asignación, porque ellos tienen medios más que suficientes para llevar una vida decorosa y digna. Es más, en el caso de Felipe González, que es el que he analizado, está ganando en torno a 600.000 euros al año. Creo que no es necesario que el Estado le pague otros 70.000 para este tipo de gastos, ¿no?, si ya puedes ganarte la vida por ti mismo. Porque además el caso de González es significativo, las grandes amistades que ha hecho, esa relación que tiene con el empresario mexicano, con Carlos Slim, y prácticamente González, pues, salvo casos muy contados, cobra por todas las conferencias. Además lo cobra bastante bien. Sí, las conferencias es uno de los datos exclusivos que doy, es el verdadero precio de las conferencias de Felipe González, porque en su momento se hablaba de 30.000 euros, de hasta 50.000 euros, pero no me han confirmado que se mueve una cifra, un mínimo de 80.000 euros. Es una cifra más que considerable. Lo que sí es cierto, también hay que decir, en honor a la verdad, que cuando le encarga esa conferencia alguna amistad, algún compromiso, o bien alguna institución pública con la que tiene cierta relación, no la cobra. Pero las que cobra son 80.000 euros anuales. En el caso de Slim también hay que derribar algún mito. Felipe González no está a sueldo de Slim, es decir, no tiene un sueldo mensual. Pero, por ejemplo, si Felipe González quiere ir a México, tiene una suite reservada en uno de los hoteles de Slim, incluso un avión privado. Y después Slim sí que puntualmente le encarga unas conferencias a Felipe González para empleados de algunas de sus muchas empresas o para la Fundación Carlos Slim, y esas sí se las paga. Y cualquier actividad que haga en América tiene el soporte logístico de Carlos Slim sin tener un sueldo mensual. Es decir, hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que sí es curioso es que, bueno, pues todos estos personajes que contamos al principio, pues los Corcuera, Vera, Narcís Serra, bueno, toda esta gente que estaba pues implicada tanto, bueno, pues en el tema de la guerra sucia, los GAL, fondos reservados, también, bueno, pues los famosos maletines de Filesa, Molesa, Time Sport, que curiosamente, bueno, pues hayan podido tener, digamos, continuidad su vida profesional dentro del ámbito privado, a pesar de haber sido tan denostados. Sí, ellos lo han tenido más difícil porque han tenido que esconderse. Es decir, Rafael Vera ha hecho unos trabajos concretamente asesorando en materia de seguridad a una serie de empresas, pero él no dice a qué empresas para no perjudicarlas. En el caso de Barrio Nuevo ha hecho algunos arbitrajes porque él es abogado, entonces hacía algunos trabajos puntuales
en pero que Madrid nunca y en se quería Barcelona. que se supiera. Claro, pero nunca revelando cuál es su cliente. Es decir, Barrio Nuevo o Vera no pueden entrar en el gran negocio del expolítico, que es la pertenencia a consejos de administración. Es decir, te contratan en el caso de Felipe González Gas Natural, en el caso de Solchaga Celtia, Duro Felguera, bueno, podría enumerarte decenas de consejos de administración, y ahí eso significa que tienes que ir a una media de 10, 11 reuniones al año, por la que cobras un mínimo de 60.000 euros, un máximo de 250.000. En el caso de Red Eléctrica y Boyer, cada reunión le sale unos 13.000 euros. Ese es el gran negocio, porque además no tienes que estar en el día a día de la compañía. No tienes responsabilidad de la deriva de la compañía, porque eres un asesor que va una vez al mes. Hay un consejero delegado y un equipo directivo que son los que están en el día a día de la empresa. Tú solo asesoras. Y cobras una media de 8.000, 9.000, 15.000 euros. En algunos casos 15.000 por cada reunión. Estamos hablando que a lo mejor son 12, 14 reuniones al año. Hay casos de hasta 200 y pico mil euros de un consejo de administración. ¿Qué ocurre? Que ninguna empresa, y sobre todo una empresa con presencia en bolsa, en mercados, va a darle ese trabajo, por ejemplo, a Barrio Nuevo, que ha estado condenado por la guerra sucia. Entonces Barrio Nuevo lo que hizo fue unos negocios de construcción en su tierra, en Almería, junto con su mujer. Entonces tiene una empresa que se llama Geos Integral y creó otra que se llama Esclarea SL, y en Geos Integral suma unos activos de 2,5 millones de euros en propiedades en suelo, propiedades inmobiliarias, y también en caja, en metálico. Tiene una buena situación económica. Quizá uno de los aspectos que poca gente conocía es la enfermedad, que casi le cuesta la vida a José Barrio Nuevo. Ajá. Sí, Barrio Nuevo me lo contó él, le pedí la entrevista, fue encantador conmigo. Que además yo creo que fue de los precisamente una persona muy denostada y que te trató además con muchísima amabilidad. Sí, fue muy amable conmigo. Me echó una mano Joaquín Leguina para conseguir la entrevista, porque este libro no es contra esta generación, ni mucho menos. Es un libro sobre esta generación y los personajes no me salen ni blancos ni negros, sino hay toda una escala de grises, y yo lo he hecho con toda la imparcialidad del mundo, todo lo objetivo que he podido ser. Y en el caso de Barrio Nuevo, él me contó abiertamente que estuvo a punto de morir 2 veces en un mismo año. Primero fue un cáncer de próstata, lo operaron, todo lo que podía salir mal salió mal, fue muy desagradable y salió vivo. Y al cabo de, no había pasado ni siquiera 12 meses, estaba en su casa de Berja, en Almería, tenía unos dolores tremendos, se tumbó en el sofá y dijo, yo aguanto. Ya se me pasa, soy un macho, ya se me pasa, y menos mal que en ese momento estaba la chica que viene a limpiar a casa, que lo vio muy mal, llamó a la mujer de Barrio Nuevo, y la mujer fue la que llamó a la ambulancia, se lo llevaron al hospital a un centro de salud y luego al hospital de Ejido, y resulta que tenía una pancreatitis aguda, de estas que él mismo me lo decía, le dijo al médico, señor Barrio Nuevo, de esta o se salva o lo mata, es decir, no hay término medio, y afortunadamente se salvó, pero en un año 2 veces a punto de perder la vida estuvo el señor Barrio Nuevo por motivos de salud. Lo que sí me sorprende en este libro de socialistas históricos es que precisamente no está dentro de este selecto selecto club, que no son todos, que hay que aclarar que tampoco no son todos los que cobran el 1.000.000 de euros, a pesar de lo que se puede comentar en la portada. Es el caso de Alfonso Guerra. Claro. Quizá no sé, igual tengo yo la idea equivocada, pero precisamente a lo mejor Guerra lo que más le pudo afectar realmente fueron las veleidades de por ejemplo, su hermano, el famoso Juan Guerra, el del cafelito, que realmente Juan Guerra en realidad nunca, digamos, ha sacado tanto rédito de la política como han podido sacar otras personas que están a su alrededor. Alfonso Guerra no está en este libro porque la condición para estar en este libro es que sean expolíticos. Como él sigue como diputado y sigue como político, ese es el motivo por el que se quedó fuera. Hay gente que dice, pues oye, prefiero a estos, que por lo menos no están chupando del Estado toda la vida, ¿no? Alfonso Guerra está de diputado desde las Cortes Constituyentes, viviendo bastante bien del partido, está también en su cargo en la Fundación Pablo Iglesias, y sí que es un hombre polémico. Si Alfonso Guerra hubiera dejado la política, en la empresa privada quizá habría tenido algún problema por 2 motivos. Primero, por esto que decías, es un hombre bastante polémico, los negocios de su hermano, que hemos visto algo parecido con Iván Chávez, el hijo de Manuel Chávez, ¿no? En el cortijo andaluz, todos aquellos negocios de comisionistas que están a la orden del día. Y además, Alfonso Guerra siempre ha explotado su perfil de hombre de izquierdas. Entonces, un tío como Alfonso Guerra, que entrara en el Consejo de Administración de Gas Natural, de Endesa, de Telefónica, yo creo que su... Chirriaría un poco, ¿no? Claro, chirriaría mucho. Felipe González le costó. Felipe González le hicieron varias ofertas, tenía ofertas incluso del Grupo Santillana, Grupo Prisa, para entrar en distintas empresas. Él siempre dijo que no, tenía su propia empresa y con consultoría para hacer sus negocios, facturar sus conferencias, pero al final cedió a la oferta de Gas Natural. Me dicen que probablemente también pensando en los hijos, él ya tiene una edad y bueno, pues vamos a hacer caja, ¿no? Ahora que ya parece que no, que se atrevió a dar el salto, pero tuvo muchas ofertas y al final lo terminó dando. Yo dedico varias páginas del libro en cada capítulo a ver cómo engancha, cómo se puede encajar el socialismo y el capitalismo dentro de un sistema socialdemócrata.
los protagonistas de este libro no tienen ningún complejo a la hora de trabajar para X mil empresas. En el caso de Solchaga o de Javier Gómez Navarro, entre las suyas, las empresas propias y las empresas en las que tienen representación en el Consejo de Administración, donde trabajan para otros, son más de 10 empresas, 10, 12 empresas, y ellos dicen que se puede ser capitalista y socialista a la vez, apostando por una distribución más justa de la riqueza y de los impuestos, pero sí que es cierto que tiene difícil el encaje, sobre todo entre su propio electorado. Es decir, el electorado del Partido Popular no le penaliza a Eduardo Zaplana que después de dejar la política esté en Telefónica ganando un pastón. O Rato en Bankia, por ejemplo. Rato en Bankia. Sin embargo, es normal que el electorado de un partido que sigue llamándose socialista y obrero penalice algunas conductas extremadamente capitalistas de esta generación. Solchaga asesora a lo más granado del capitalismo español. Entonces, oye, tienen todo el derecho del mundo para trabajar a las empresas que quieran, pero también puede haber algún pequeño problema de coherencia y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a contarlo. Yo no juzgo, pero el que lea el libro, que él diga si le parece bien o mal que los representantes del socialismo, de la socialdemocracia, pues tengan una actividad económica tan frenética. En lo que sí coinciden muchos de los entrevistados que has tenido era cuando les preguntabas por el caso Miguel Boyer, un personaje, la verdad, que bastante curioso. Ha estado con el felibismo, luego estuvo muy ligado a Aznar, sobre todo a la Fundación FAES, y en la última etapa pues asesora también a Rodríguez Zapatero. Sí. Este personaje acabará también a la sombra de Mariano Rajoy, visto esta trayectoria. Pues bueno, ya no extraña nada. Lo cierto es que entre sus compañeros de generación sigue despertando enormes susceptibilidades. Algunos lo dice abiertamente como Corcuera, porque Corcuera es un hombre que desde puñetazo en la mesa lo dice, y en el libro dice, bueno, es bastante duro. Otros me dicen, es que de Boyer prefiero no hablar. A ver, Boyer está en la derecha del PSOE, en la transición. El PSOE era un partido no eran descastados, ni mucho menos. Eran pequeños burgueses, tenían sus estudios, sus profesiones, abogados, economistas, ingenieros, pero venían de la izquierda y no tenían mucha gente con el caché que quizá hay que tener para las grandes empresas, para que las grandes empresas confíen en un gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Buscar a una persona que sí que aporte eso. Esa persona es Miguel Boyer. Entonces, Miguel Boyer para nada es un socialista, es el ala más liberal del Partido Socialista. Después acaba entrando en FAES. La guerra de Irak le hace salir de FAES y tiene un acercamiento a Zapatero a través de la ministra Salgado, con la que tenía muy buena relación. Le envía algunos borradores con unas ideas y al final lo acaban poniendo al frente de una comisión de estudios de economía y, lo que es más importante, lo colocan como consejero en Red Eléctrica. Ese acercamiento a Zapatero le sirvió para que lo colocaran como consejero en Red Eléctrica. ¿Qué ocurrirá ahora? Pues no lo sé, pero no me extrañaría nada, porque viniendo de Boyer cualquier cosa es posible. Desde luego que sí debía chirriar a muchos electores, a muchos afiliados del Partido Socialista, es cómo ha cambiado esta gente que han pasado de ser el famoso clan de la tortilla a estar, pues en el clan de la Beautiful People. De la tortilla al caviar, pensamos en un posible título. Sí, la verdad es que el tiempo ha pasado significativamente, y en el caso de Felipe González, ¿no? De Isidoro. El famoso Isidoro, la chaqueta de pana y tal. Y ahora Felipe González, me lo contaba Joaquín Leguina, Felipe González ha tenido siempre una atracción especial hacia la gente con dinero, que le pasa a algunos sectores de la izquierda. Le seduce a la gente con dinero más que el dinero. Es decir, Felipe González tiene bastante dinero, diga lo que diga, he podido comprobar que maneja una buena situación económica, pero no está obsesionado por ganar mucho dinero, pero su tiempo lo ha pasado siempre con millonarios. Eso me lo decía otro de los entrevistados, que es Iñaki Anasagasti. Felipe González siempre está con millonarios, no está con gente, no sé, quizá con más coherencia hacia el Partido Socialista. Y yo trazo una pequeña historia de Felipe González de millonario en millonario. Podemos arrancar por el famoso Sarasola, y qué curioso, ahora el yerno de Felipe González, Eric Bergasa, marido de María González Romero, que está en el fondo de capital riesgo de Felipe González, se ha asociado al hijo de Enrique Sarasola, a Quique Sarasola, el dueño de la cadena de hoteles. Es decir, los contactos del padre los está heredando del suegro, el yerno. El yerno, exactamente. Bueno, y de Sarasola pasamos a Cereceda, Luis García Cereceda, el promotor inmobiliario que construyó la finca, que falleció recientemente, que es el que construye la casa de Felipe González en Tánger, que yo encuentro en su momento. Que costó, que además relatas bastante bien en el libro, que costó bastante, además. Porque la casa. Ahí arranca un poco la historia de este libro. Entonces, ese es Cereceda, pero si seguimos pasando por Cereceda, Felipe González, cuando va de vacaciones a la República Dominicana, tiene un gratis total pagado por un personaje bastante
no sé cómo calificarlo, pero turbio, por lo menos turbio, que es Jesús Jonas Barderas, un hombre que ahí se relacionó con el Partido Socialista de la mano de Sarasola en los años 80 y terminó en la República Dominicana haciendo una fortuna extraordinaria, y es el que acoge en Capcana es un complejo turístico espectacular de República Dominicana, a Felipe González. Y luego tenemos, por ejemplo, a Pedro Trapote, el dueño de Yoislava y de Pachac, que es el que le alquila la casa de Velázquez y el que le alquila una oficina de 400 metros cuadrados para Tagua Capital en el mismo edificio de Velázquez, al lado del Wellington, que es su casi cuñado, ¿no? Pedro Trapote es el marido de la hermana de Mar García Vaquero, la novia de Felipe González. Entonces podemos ir saltando hasta Slim, el gran millonario, ¿no? Entonces, su vida siempre ha estado rodeada de millonarios. Le ha gustado rodearse de gente con mucho dinero. Por cierto, un detalle que cuentas también en el libro es, cómo, entre comillas, no desconocía a Carmen Romero Sí. Bueno, que todavía creo que es la mujer, porque todavía creo que sí, no sé si siguen ya se han separado, separado. Hicieron la separación de bienes. Yo he confirmado en las escrituras ante notario, en el registro de la propiedad ya está la separación de los bienes. Felipe González se quedó, la casa de Tánger se la quedó porque el dueño de la casa de Tánger es Ialcón Consultoría, su empresa. Y el resto de inmuebles se los quedó todos Carmen Romero. Pero es curioso que además que ella no sabía que se estaba construyendo esa casa en su Tánger. momento yo publico lo de la casa en el diario El Mundo y Felipe González es un maestro del lenguaje. Felipe González en ningún momento niega tener una casa en Tánger. Él dice, estos pedrojotas fachas que me ponen por multimillonario y ni siquiera soy millonario. Y yo pienso, señor González, yo no le he puesto por nada, ni soy un pedrojota ni soy facha. Simplemente he dicho que usted tiene un terreno de 5.000 metros cuadrados en Tánger, sobre el que se está construyendo una vivienda de 700 metros cuadrados, más otros elementos arquitectónicos que suman 1.200 metros cuadrados. Y usted en ningún momento está diciendo, yo no tengo una parcela, yo no tengo una casa, sino que hay una cohorte de periodistas que cuando Felipe González toca las palmas, ellos bailan, que son los que van a negarlo, hasta que al final lo acaba reconociendo Felipe González en una entrevista en El País y lo acaba reconociendo el arquitecto Juan José Millás en el año 2010. Claro. Le dice, pero usted, es que me gustaría tener una casa. Y dice, pero usted se está haciendo una casa en Tánger. Y dice, no, tengo una parcela, pero está parada. Es decir, ¿la parcela tenía patas y se las han cortado? Sí. ¿Una parcela cómo está parada, señor González? Lo que está parado son los 700 metros de casa que tiene usted encima de esa parcela y que ahora están a la que está en construcción cuando fuiste a verla y después de un montón de vueltas en el taxi. Eso, sigue parado. Sí, el taxi aquello fue horrible porque a mí el chivatazo que me dan es, me llama una muy buena amiga, que bueno, no digo el nombre, y me dice, Chicote, Joaquín Torres, el arquitecto de la finca, el arquitecto que ha hecho la casa de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, de la celebrities, el arquitecto de los millonarios y de los famosos, le está haciendo un casoplón espectacular a Felipe González en Tánger. Seguro, dice, seguro, sin ninguna duda. Me cuenta cómo ha recibido la información y digo, es cierto, tiene que ser cierto. Pero claro, yo busco una casa terminada, las pistas que tengo es casa terminada, Joaquín Torres, primera línea de playa en Tánger, y son 3 casas juntas. Digo, bueno, pues me recorreré todo el litoral de Tánger y si es una casa de Joaquín Torres la reconoceré. Entonces además miro en la web de Joaquín Torres y veo que hay un proyecto en Tánger de 3 casas, digo, puede ser este, me imprimo las fotos y me voy a recorrer Tánger. Después de día y medio recorriendo desde Tánger hasta Axilá en un Mercedes de estos de los años 60 que el tubo de escape iba hacia adentro, con las ventanas abiertas, con un taxista ahí encantador, no había ni rastro de la casa hasta que al final una gestión de última hora, bueno, me busco la vida y descubro que es que la casa no está terminada. Y de hecho el primer día que llegué a Tánger, con el cámara del Mundo Televisión que iba conmigo, que es Barreda, aparcamos en la parcela de Felipe González. Y vimos 2 casas gigantescas, porque en principio eran 3, pero al final se hicieron solo 2, gigantescas, pero sin terminar. Y esto está justo al lado del Hotel de Mirage, que es el hotel el más lujoso de Tánger, sobre las grutas de Hércules, que es donde Felipe González siempre veraneaba. Debajo del Hotel de Mirage está el balneario privado del rey Mohamed VI, una de las grandes amistades de Felipe González. Le debería dar un poco de vergüenza, porque Mohamed VI acaba de salir un libro de unos periodistas franceses contando la extraordinaria fortuna que tiene. Todos, hay infinidad de negocios en Marruecos que son suyos, y luego encima el Estado marroquí le tiene que pagar un sueldo, cuando él es el dueño de medio Marruecos. Y Felipe González le da consejo habitualmente, y gracias a su amistad con Mohamed VI pudo comprar su socio Cereceda esa parcela, porque esa parcela está al lado del balneario privado de la reina y al lado de una de las residencias estivales de la monarquía saudí, que tiene en Tánger como 15 casas dentro de una parcela de varias hectáreas. Pues cuando acaba la parcela de la monarquía de la familia real saudí, empieza la de Felipe González sobre la misma playa. Entonces, para poder construir ahí en esa zona necesitas el beneplácito de Mohamed VI, y lo consiguió. Y lo consiguió, una de las amistades más polémicas de Felipe González. Aparte de estos procelosos negocios que han hecho varios socialistas, también, y sobre todo en el apartado con Barrio Nuevo, se toca bastante la parte de la guerra sucia, los GAL.
¿Ha habido algún momento algún socialista que realmente haya podido, digamos, de tener la tentación, quizá a lo mejor off the record, de querer resolver la famosa X? Sí. Es el único momento en el que echo la vista atrás en el libro, es ahí, porque creo que es necesario echarlo, y además arrojo bastante luz sobre uno de los asesinatos que cometieron los GAL, que no ha sido juzgado nunca. Ahí cuento en el libro cómo se da con esa persona, cómo se le identifica y quién pasa la información, para que unos días después le peguen 2 tiros. Eso está en el libro, está contado, y la persona que me lo cuenta da la cara, que no es el ministro. Tanto Barrio Nuevo como Vera, yo creo que, al margen de todo lo que ha ocurrido, yo hoy los considero personas, podría decir, más o menos decentes. Es decir, decentes en el sentido de que les da vergüenza negar según qué cosas. Entonces, aunque no hay un reconocimiento explícito de algunos asuntos, ya te lo están diciendo. Ya te lo están diciendo, y sobre todo Rafael Vera. Rafael Vera, hay unas páginas en el libro donde, después de una conversación que mantengo con él, que transcribo casi de forma literal, en 3 páginas, el que quiera saber cómo fue aquello, leyendo esas 3 páginas se hace una idea bastante aproximada, porque él me dice, bueno, mira, nosotros llegamos, y esto no lo inventamos nosotros, ya existía la Guerra Sucia, y nosotros terminamos con ella, pero mientras tanto había cosas que no se podían hacer, porque si te plantabas y querías acabar con eso, alentabas el golpismo, por ejemplo. Entonces, me acaba reconociendo Rafael Vera que sabían que eso estaba pasando, pero que no podían cortarlo. Es decir, que por lo menos fueron permisivos durante pues ponen la fecha en el año 87, bueno, más o menos cuando se terminó la famosa Guerra Sucia. Rafael Vera va a contar muchas cosas, pero las va a contar cuando ETA desaparezca por completo. Él ya tiene unas memorias, las tiene guardadas en un lugar seguro, y de vez en cuando las saca, les da la vuelta, añade algo y las vuelve a guardar. El día que ETA desaparezca por completo, él lo va a contar. Y Barrio Nuevo me concedió la entrevista con la condición de hablar del presente. Como este libro es del presente, le dije que no había problema, pero bueno, ya sabes, obviamente, cómo somos los periodistas, en el momento siempre... También le tiré un poco hacia el pasado en la medida que él quisiera entrar, y bueno, entró tímidamente, y al final me dijo, pero prefiero hablar de lo bien que lo hicimos en el Ministerio de Fomento, con el ancho de las vías, con ese tipo de cosas más agradables. Pero sí vi en la actitud de Barrio Nuevo que hay que esto se va a acabar reconociendo. Y aparte fue Felipe González el que les echó el capote cuando dijo aquello de yo pude volar a la cúpula de ETA, y no lo dice, que es mentira, porque además es mentira. Cuando Felipe González dice en El País que eso cabreó bastante socialistas, además. Cabreó muchos socialistas, y a mí Rafael Vera y más gente me ha dicho que es mentira. Esa reunión no existe, porque en su momento el CSID tenía unos informantes de taberna. No era el CNI de ahora o el CSID de después, sino que estaba muy verde. Policía y Guardia Civil tenían buenos informantes, pero el CSID no tenía nada. Y una persona del CSID, para darse pote, dice que ha descubierto que va a haber una reunión de la cúpula de ETA en un lugar determinado de Francia y tal. Y entonces que se supone que Felipe González llega a plantear volar la cúpula de ETA en esa reunión. Una reunión que nunca existió, porque cuando eso lo chequea la Secretaría de Estado de Seguridad, ven que la información no es buena y no existió. Yo sí cuento una exclusiva en el libro que unos años antes sí se detecta una reunión de la cúpula de ETA en Francia. Y hay una reunión de importante nivel en materia antiterrorista, con altos cargos, no puedo decir quién es la fuente, pero en esa reunión se plantea enviar un comando de los GEO a Francia, entrar en la casa, liquidarlos y volver a España. Y llega un momento que uno de ellos dice, pero nos hemos vuelto locos. O sea, ¿os imagináis la que se puede montar en Francia? ¿Qué represalias puede tomar Francia contra España? Y luego imagínate que detienen a los GEO que van a hacer esa operación. Y al final se descarta. Pero ahí sí existió la posibilidad de volar o de tirotear a la cúpula de ETA, pero años antes, y en una cita totalmente distinta a la que se refiere Felipe González, y además se lía entre Vidart y la cooperativa de Mondragón, y no. Eso al final fue una forma de decir Felipe González, qué chulo soy, esto lo pude hacer y lo hice, y también como echar un capote a los demás, como decir, eso no estaba tan mal, haberlo hecho. Y finalmente, bueno, quizá dos aspectos para concluir. Bueno, me imagino que la pena ha sido que ya la edición del libro te llegó, digamos, ya cerrada antes de que Bono dejase la política, que hubiese sido otro personaje interesante, ¿no? A Bono lo tenía enfilado porque, claro, Bono ha hecho la vida que hacen todos estos de expolíticos, él la ha hecho en activo, sin sonrojarse ni un solo instante. Es decir, tú no puedes ser el presidente de Castilla-La Mancha o un ministro y montar una hípica en la que tienes como patrocinadores a los principales constructores de Castilla-La Mancha. Eso como mínimo es inmoral, pero Bono lo ha hecho siempre. Y dudé en su momento sin meter a Bono. Pero claro, al ser de estaba en política, y luego, por otro lado, no sabemos todo lo de Bono, porque
porque yo tengo noticias de cosas bastante vergonzosas de Bono que, como no puedo demostrar, no voy a contar, pero sí por lo menos la ciudadanía en general sabe a qué se ha dedicado Bono y cuáles son sus negocios. Por lo tanto, tampoco era un crimen dejarlo fuera de este libro, porque bueno, ya más o menos se conoce su vida de negocios. Y como la condición que puse es que no siguieran en política, pues al final Bono quedó fuera. Que se salvó por un pelo. Se salvó por poco, sí, porque de por el injerto de pelo precisamente. Sí. De haberse retrasado un poco, Bono habría tenido muchas páginas más que merecidas, porque bueno, es un personaje, bueno, casi yo lo calificaría de siniestro. Y luego, aunque no sean políticos, pero también pues están muy cercanos a los partidos políticos, sobre todo a los dos grandes, pero en esta última etapa, sobre todo al Partido Socialista, quienes podrían haber tenido también un lugar ahora serían los sindicatos pertenecientes a este Selecto Plus, sobre todo en esta última etapa, porque si vemos la etapa a lo mejor de Felipe González, bueno, pues estaba Nicolás Redondo, al que, digamos, entre comillas, se le puede únicamente imputar el tema de la PSV, pero los sindicatos de ahora, los señores Méndez y Toxio, que además hay una información que sacas tú recientemente ayer mismo ABC. En ABC, sí. Bueno, yo lo que cuento ayer en ABC es que los sindicatos tienen un mínimo de 53 empresas, comisiones obreras y UGT, empresas con ánimo de lucro, sociedades anónimas, sociedades limitadas, de distintos sectores, de promoción, de consultoría, de enseñanza, de varios sectores de la economía, que suman unos 200 millones de euros en activos, creo recordar, o 100 y pico, no recuerdo el dato exacto, y ganan al año 10 millones de euros, que me parece algo, es decir, lo mínimo que podemos pedir es coherencia. Vamos a ver, si eres sindicalista, no puedes ser a la vez patrono, entiendo yo, o sea, me cuesta creerlo. Hay muchos mecanismos, hay fundaciones, hay formas para hacer esto, pero es que yo he visto constructoras con 16 millones de euros en activos. Es más, constructoras que tú analizas esta constructora, por ejemplo, Plaza Ola, una constructora navarra, el 80% de las acciones pertenecen a otra sociedad limitada distinta, y cuando vas a hacer el vaciado de esa sociedad limitada ves que el 70% de las acciones de esa sociedad es de la UGT de Navarra, es decir, ya incluso con sociedades interpuestas. Yo llamé a los sindicatos para pedir su versión, como hago siempre, como dice en este libro, tiene todo el derecho del mundo a dar su versión, a defenderse, a decir que algo es cierto o mentira, y para preguntarles dos cosas. Primero, ¿qué pasa con los beneficios de toda esa estructura empresarial? Están en los fondos de pensiones del BBV, de Telefónica, con el enemigo, invirtiendo en bolsa, cosas que me parecen curiosísimas. ¿Qué pasa con todos esos beneficios? ¿Y qué pasa con los cargos de los sindicatos que están como administradores en toda esta red de empresas, en este entramado, si también cobran dos sueldos? Comisiones Obreras me dijo, no te vamos a contestar porque ya estamos auditados. Nadie ha visto nunca las auditorías de los sindicatos. Se supone que se hacen, creo que se hacen, pero no son públicas. Es muy curioso. O sea, se les llena, se les colma de dinero público, pero no podemos saber dónde termina. ¿Cómo se reparte ese dinero? Claro. Y luego si había sueldos de tal. Y me dijeron que no iban a contestar. Y en UGT me dijeron textualmente, no te voy a poder encontrar a nadie porque estamos muy liados con las movilizaciones. Bueno, pues ahí está. Por eso elegí el título de Sindicatos Sociedad Anónima, que no es un título subjetivo ni mucho menos, porque tienen infinidad de sociedades anónimas. Pues Javier, muchísimas gracias por venir aquí y de verdad enhorabuena por el libro. Gracias. Y me imagino que ya estabas pensando en una segunda parte. Bueno, en un principio se valoró el meter en el libro a PP y PSOE, a los dos, pero era demasiado grande, y además dentro de la generación de Aznar todavía hay muchos de los aznaristas, por llamarlo de algún modo, que están en activo. Eso es. Por ejemplo, el presidente del gobierno, o infinidad de ellos. Entonces, bueno, se decidió empezar por aquí. Y quizá me ponga con otro libro. Quizás sea ahora más fácil hacer igual a lo mejor segunda parte del PSOE, pero con la etapa de Zapatero. Va a ser diferente la etapa de Zapatero, porque los representantes, los ministros de Zapatero, la inmensa mayoría no han tenido el gran caché profesional que tenían estos. Yo aquí hablo, si me permites, no sé si del gin tonic del éxito. El gin tonic del éxito es que esta gente, cuando milita en el PSOE estaba en la clandestinidad. El PSOE no era un partido de gobierno. Es decir, ellos tenían sus profesiones como economistas, como profesores universitarios, como lo que fuera, sabían ganarse la vida y militaban en el PSOE. Cuando Franco se muere tienen 30 y tantos años ya. Es decir, ya están formados y saben ganarse la vida. Y cuando cogen poder, unos 40 años. ¿Qué ocurre con la generación de Zapatero? Que entran en el PSOE cuando el PSOE es un partido de gobierno. Y por lo tanto, muchos de ellos ya entran con una garantía de colocación. Cuando Ibarra y Leguina empezaron a militar en el PSOE, no sabían que iban a ser presidentes de Extremadura y de Madrid. Los que han entrado con Zapatero en el PSOE sí sabían que había muchas posibilidades de coger gobierno. Y no tienen el caché profesional que tiene la formación. ¿Qué ha hecho Leire Pagín en su vida? ¿Qué ha hecho Viviana Aido en su vida fuera del partido? ¿Qué ha hecho Elena Valenciano? Elena Valenciano, esto es un escándalo, Elena Valenciano en su currículum pone que tiene estudios de Derecho
Derecho y Políticas. Eso es tengo estudios en, lo utiliza la gente que nunca ha terminado la carrera, porque un día fue a la universidad a Política y a Derecho, pero nunca acabó la carrera. Eso sí, dice en su biografía que milita en las Juventudes Socialistas desde los 15 años. Hoy el mérito parece ser ese. No hay formación, pero militas desde los 15 años y eres la número 2 de Rubalcaba. Eso no pasaba con la generación de Felipe González. Solana tiene un currículum académico brillantísimo. Cualquiera de ellos, Gómez Navarro, que era un ingeniero del área química sobresaliente, pero cualquiera, el mismo Boyer, Solchaga, todos, absolutamente todos. Con la generación de Zapatero no ha ocurrido eso. O sea, ha bajado el caché político y el caché profesional hasta los suelos, a un nivel indescriptible. Pues Javier, te reitero mi enhorabuena por el libro. Gracias, y de verdad, pues muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital, pues a relatarnos algunos aspectos del mismo. Gracias a muchísimas vosotros. Soy un lector diario vuestro. Pues agradece, muchísimas gracias. Gracias.